La historia empieza el día que mi marido vio un video mío entrando a un motel de carretera con otro hombre. Ni llamadas, ni mensajes raros, ni perfume distinto. Un video. De esos que cuelgan en el tablón de anuncios de un grupo vecinal porque alguien quiere denunciar la prostitución en la zona. Ahí salgo yo, con gafas de sol grandes y una coleta mal hecha, cogida de la mano con Diego, entrando como si nada. No sé si fue peor que lo viera él o que también lo vieran su jefe, sus primos, y el entrenador de nuestro hijo. Lo mandaron por WhatsApp en un grupo que se llama Zaragoza sin delitos. ¡Qué ironía! El texto decía algo así como los negocios turbios del motel El Álamo. La gente se centraba en los supuestos narcotraficantes, pero yo salía bastante clara en segundo plano, con el vestido rojo que Marcos me regaló para nuestro aniversario. ¿Sabes qué es lo más jodido? Que el vestido me lo puse porque no quería que Diego pensara que era solo sexo. Lo quería impresionar. Lo peor es que funcionó. Cuando Marcos me enseñó el video, no dijo nada. Simplemente me lo puso en la tele del salón mientras yo recogía la mesa. ¿Te suena esto?, me preguntó, con una voz que no le había oído nunca. Me quedé parada con el trapo en la mano. Ni siquiera lo negué. Solo me senté. Él pausó el video justo cuando yo empujaba la puerta del motel. Tenía la mano de Diego en mi espalda. El tipo del grupo ni sabía que estaba grabando el inicio del fin de mi matrimonio. Lo curioso es que no me sentí pillada. Me sentí expuesta. Como si todo lo que había mantenido en secreto, todo lo que me hacía sentir viva, de repente se convirtiera en una escena de crimen. Como si alguien hubiese abierto mi cabeza y hubiese proyectado en una pantalla todo lo que me avergonzaba. A día de hoy no sé quién grabó el video. Marcos tampoco lo sabe, y creo que ni quiere saberlo. Pero en ese momento entendí que no era solo una infidelidad. Era una traición pública. Humillante. Y no solo para él. Pero para llegar ahí, hay que retroceder. Cuando terminó el video, Marcos no dijo ni una palabra más. Solo se levantó del sofá, apagó la tele y salió del salón como si fuera a lavarse los dientes o a mirar si había pan. Ni un grito, ni un portazo, ni un como pudiste. Nada. El silencio fue peor que cualquier bronca. Me quedé sentada ahí, mirando la pantalla negra, sin saber si tenía que seguir con los platos o si lo mejor era desaparecer durante una semana. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Fui al dormitorio y él ya no estaba. Me asomé a la ventana y vi que su coche no estaba en el garaje. Se había ido sin decir una sola palabra. Y conociéndole, eso era mala señal. Marcos no era de explotar. Era de acumular. De callarse todo hasta que se le rompía algo por dentro y entonces actuaba, pero sin previo aviso. Yo sabía que esa salida no era una huida. Era movimiento calculado. Algo estaba preparando. Algo que, en ese momento, no podía ni imaginar. Porque lo que vino después fue una venganza tan medida y tan quirúrgica que me hizo pensar que ya no me conocía en absoluto. Como si hubiera convivido con un tipo que llevaba años estudiando cómo hacerme daño sin levantar la voz. Al día siguiente volvió a casa como si no hubiera pasado nada. Desayunó un café, revisó unos papeles en su portátil y se fue a trabajar. Me miró 2 veces. Ni una palabra. Yo pasé todo el día como si estuviera encerrada en una pecera, con el corazón pegado al estómago, esperando que en cualquier momento se me viniera el mundo encima. Ni siquiera llamé a Diego. No sabía si debía contarle lo que había pasado. Me limité a mirar el móvil, cada 20 minutos, por si Marcos me escribía. Pero no lo hizo. No ese día. Ni el siguiente. Al tercer día, cuando ya no aguantaba más el silencio, fui yo quien habló.
¿Vas a decirme algo o vas a seguir tratándome como si fuera una compañera de piso? Le solté en la cocina, justo cuando metía una tostada en la tostadora. No contestó de inmediato. Terminó de poner la mantequilla en el pan, lo mordió y luego se limpió los dedos con una servilleta. Solo entonces me miró. No tengo nada que decirte, dijo. Todo lo que tenía que saber ya lo vi. Y eso es todo, ¿no? Ni siquiera vas a preguntarme por qué. ¿Te parece que hay una versión tuya que mejora lo que vi? Le juro que pensé que estaba siendo sarcástico, pero no lo estaba. Lo decía en serio. No quería saber el motivo. No le interesaba el contexto. Para él, yo era culpable, y punto. Le rompí algo por dentro y no tenía ni la mínima intención de arreglarlo. Y lo peor es que me di cuenta de que tenía razón. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me sentía sola? ¿Qué necesitaba atención? ¿Qué tú no me miras y él sí? ¡Qué patético! Nada de eso podía justificar lo que hice, y él lo sabía. Yo también lo sabía. Aún así, intenté defenderme. Fue un error. No empezó así. No fue algo premeditado. Marco soltó una risa seca, sin emoción. ¿No fue premeditado entrar a un motel con alguien que no era tu marido? ¿Y las otras veces? Porque no parece que fuera la primera vez. ¿Cuántas veces ha sido? Me pilló con la guardia baja. Me quedé callada. Me miró durante unos segundos más, luego tiró la servilleta al cubo y se fue al dormitorio. Yo me quedé de pie en la cocina, sintiendo una mezcla de rabia, culpa y miedo. Miedo a perderlo, sí. Porque aunque ya no lo amara como antes, aunque en mi cabeza hubiera empezado a construir una excusa para estar con otro, la idea de que él me sacara de su vida me aterraba. Porque yo no había planeado separarme. Había planeado tener un escape, un lugar donde sentirme otra, pero sin renunciar a la seguridad que tenía con Marcos. No había medido las consecuencias. Y ahora estaba metida en un agujero sin salida. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un campo minado. Nos cruzábamos como dos desconocidos que comparten el mismo ascensor. Él no gritaba, no discutía, no hacía preguntas. Pero yo notaba que algo estaba cambiando. Empezó a llegar más tarde del trabajo. Dejó de usar el anillo. Cambió las contraseñas del Wi-Fi, del Netflix, del correo conjunto. Pequeños movimientos. Pequeñas señales. Yo intentaba mantener la rutina, preparar la cena, ver la tele con el volumen bajo, hacer como que todo podía arreglarse. Pero en el fondo sabía que era cuestión de tiempo. Una semana después del video, me llegó un correo del banco. Un movimiento raro. Transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta nueva que yo no conocía. Luego otro correo, esta vez del seguro del coche, diciéndome que se había cambiado el nombre del titular del segundo vehículo. Todo legal, todo limpio. Pero todo suyo. Me estaba desmontando sin decir una palabra. No quería gritarme. Quería dejarme sin nada. Quería que sintiera lo que es perder el control. Y estaba funcionando. Esa misma noche, cuando llegó a casa, lo esperé en el salón. No pensaba dejar pasar otra noche más sin hablar. Cuando entró, me levanté. ¿Qué estás haciendo con nuestras cuentas? ¿Por qué estás cambiando todo sin hablar conmigo? Marcos dejó las llaves sobre la mesa y se apoyó en el respaldo del sofá. Me miró sin pestañear. Porque ya no somos un nosotros. Lo sabías en el momento en que decidiste acostarte con otro. No puedes pretender que todo siga igual. ¿Y eso significa que me vas a dejar sin nada? Significa que me voy a asegurar de que no sigas viviendo cómoda mientras a mí me destruyes la vida delante de toda Zaragoza. ¿Qué quieres? ¿Que me arruiné?
No. Quiero que aprendas lo que se siente cuando el suelo se te va de debajo de los pies. Nunca le había visto hablar así. Sin gritar. Sin insultar. Pero con esa calma que da más miedo que un puñetazo. Su forma de vengarse era quitarme lo que me daba seguridad. No me iba a echar a la calle. Me iba a dejar justo en medio. Sin amor, sin apoyo, sin estabilidad. Para que cada día fuera incómodo. Para que cada comida fuera con sabor a culpa. Cuando se fue a dormir, me quedé sentada en el salón hasta las 3 de la madrugada. Mirando la pantalla apagada de la tele. Pensando en cómo había empezado todo con una sonrisa de Diego, un comentario inocente, una conversación que me hizo sentir especial. Y en cómo, una semana después, me había convertido en la mujer que dormía a 2 metros de un marido que la odiaba en silencio. La confrontación real no llegó de golpe, llegó como llegan las cosas que ya no tienen remedio, despacio, sin dramatismo externo, pero con una tensión que se podía cortar mientras nos movíamos por la casa como dos desconocidos que comparten un espacio por obligación. Yo llevaba días intentando provocar una conversación que no fuera administrativa, algo que no tuviera que ver con facturas, horarios o quién sacaba la basura, y Marcos seguía manteniendo esa calma fría que me desarmaba más que cualquier grito. La noche en que todo estalló fue un martes, alrededor de las 10:30. Cuando volvió a casa más tarde de lo habitual y dejó una carpeta sobre la mesa del salón sin quitarse siquiera la chaqueta. Siéntate, me dijo, sin levantar la voz, señalando el sofá. No era una invitación. Me senté. Él abrió la carpeta con cuidado, como si estuviera a punto de explicarme una hipoteca o un problema técnico del trabajo, y sacó varios papeles que fue colocando sobre la mesa de cristal, uno a uno, dándome tiempo a verlos bien. Extractos bancarios, movimientos de cuentas, una copia del contrato del piso, un documento del notario con fecha de hacía 2 días. Todo ordenado. Todo limpio. He hablado con un abogado, dijo. No te estoy pidiendo nada. Te estoy informando. ¿Informándome de qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. De que esto se acaba. No hoy. No mañana. Pero se acaba. Y quiero que quede claro desde ya cómo van a ser las cosas. Intenté mantener la calma, pero sentía el cuerpo en tensión, como si estuviera esperando un golpe que no llegaba nunca. Marcos, podemos hablarlo. No hace falta que tomes decisiones así, en frío. No estoy en frío, contestó. Estoy lúcido. Es distinto. Fue un error, insistí, aunque ya me sonaba incluso a mí como una frase vacía. No significa que no te quiera. Levantó la vista por primera vez desde que empezó a hablar y me miró con una mezcla de cansancio y algo que parecía desprecio. No me insultes, dijo. No me digas que me quieres después de lo que hiciste. No me pidas que finja que esto es una crisis pasajera. No lo es. ¿Y qué quieres que haga entonces? Pregunté, ya con la voz más alta. ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón cada día? Quiero que te hagas cargo, respondió. Nada más. Ahí fue cuando empecé a perder el control. No grité, pero dejé de medir las palabras. Le dije que llevaba años sintiéndome invisible, que su forma de estar conmigo era funcional pero vacía, que yo no había buscado a nadie, que simplemente apareció alguien que me escuchó cuando él ya no lo hacía. Le dije que no había planeado dejarle, que no había sido una traición pensada, que había sido una huida mal hecha. Mientras hablaba, me di cuenta de que estaba intentando convencerme a mí más que a él. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dijo cuando terminé. Que en tu discurso no aparezco yo. Aparece tu aburrimiento, tu soledad, tus necesidades. Yo solo soy el escenario que decides quemar porque te resulta incómodo. Eso no es justo. Lo es, respondió.
Porque si algo te faltaba, podías haberlo dicho. Si no eras feliz, podías haberte ido. Pero elegiste quedarte y mentir. Y eso no tiene arreglo. Hubo un silencio largo. Yo sentía rabia, pero también una vergüenza pesada que me hacía bajar la mirada. Entonces dijo algo que no esperaba. Y hay otra cosa que tienes que saber. Se levantó, fue al dormitorio y volvió con mi portátil en la mano. Lo dejó sobre la mesa y lo abrió. En la pantalla estaba mi correo electrónico abierto. Mis conversaciones con Diego. No todas, pero suficientes. No sé qué pensabas, dijo. Que no lo iba a mirar. Que no iba a atar cabos. Que iba a quedarme quieto esperando a que decidieras qué hacer conmigo. No tenías derecho, dije, más por reflejo que por convicción. Tú tampoco tenías derecho a lo que hiciste, contestó. Así que estamos en empate. Sentí un nudo en el estómago. No solo sabía lo que había pasado, sino cómo había pasado, lo que yo había escrito, las cosas que había dicho de él cuando no estaba delante. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque ahí no había excusas posibles. Esto no es solo entre tú y yo, continuó. Mañana voy a enviar un correo al administrador de la empresa donde trabajas. No para contar detalles, no para humillarte públicamente, sino para dejar constancia de que a partir de ahora cualquier cambio en tus horarios o en tu situación laboral no va a contar conmigo como referencia económica. ¿Qué? Dije. ¿Por qué harías eso? Porque durante años he sido tu aval silencioso, respondió. Porque siempre he salido yo en los papeles como respaldo, como garantía. Y eso se acabó. No voy a sostener una vida que tú decidiste romper. Eso es vengarte, le dije. Eso es querer hacerme daño. No, respondió. Eso es dejar de protegerte. Me levanté del sofá, nerviosa, incapaz de quedarme sentada. Estás yendo demasiado lejos. No tanto como tú, dijo. Tú cruzaste una línea que yo no voy a cruzar nunca, pero sí voy a cerrar todas las puertas que tú dabas por hechas. La conversación siguió durante más de una hora. Yo lloré. Él no. Yo pedí una oportunidad. Él dijo que no. Yo propuse terapia. Él dijo que llegaba tarde. Cada intento mío de reconstruir algo chocaba contra un muro que no se movía ni un centímetro. Al final, cuando ya no me quedaban argumentos, le pregunté lo único que de verdad necesitaba saber. ¿Me has dejado de querer o me has dejado de respetar? Marcos se tomó su tiempo antes de responder. Te he dejado de reconocer, dijo. Y sin eso no hay nada que salvar. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por una distancia que no tenía que ver con los cuerpos. Yo apenas dormí. Él sí. A la mañana siguiente, cuando me levanté, había dejado una nota en la mesa de la cocina con una lista de cosas prácticas, horarios, gastos, plazos. Nada emocional. Nada personal. Era el final, explicado como un trámite. Y ahí entendí que la venganza de Marcos no iba a ser un estallido, ni una escena pública, ni un castigo inmediato. Iba a ser dejarme sola frente a todas las decisiones que yo había tomado sin pensar en el día después. Iba a ser obligarme a vivir con las consecuencias, sin red, sin consuelo, sin la posibilidad de volver atrás. Y por primera vez desde que empezó todo, tuve claro que esta vez no había escapatoria posible. La venganza no llegó como una explosión, llegó como una serie de hechos que al principio no entendí del todo y que luego, cuando ya era tarde, encajaron con una lógica fría que me dejó sin aire. Empezó el viernes por la mañana, cuando llegué a la clínica y la directora me llamó a su despacho con una seriedad que no era habitual en ella. Me senté pensando que tendría que ver con un cambio de turnos o con alguna queja menor, pero lo primero que vi sobre la mesa fue una copia impresa de un correo electrónico.
No lo leí de inmediato, porque ella empezó a hablar antes, con ese tono profesional que se usa cuando alguien ya ha tomado una decisión y solo está cumpliendo el trámite de comunicarla. Alba, hemos recibido una notificación de tu situación económica y legal, dijo. No es una sanción ni una acusación, pero nos obliga a revisar tu contrato y tus responsabilidades. Leí el correo. Era de un despacho de abogados. El nombre de Marcos aparecía como remitente indirecto, junto a una aclaración muy clara. Ya no era mi aval, ya no compartíamos economía, y cualquier compromiso adquirido a mi nombre no contaba con su respaldo. No había insultos, ni detalles íntimos, ni acusaciones. Solo hechos. Justo lo que más daño hace. La directora me explicó que, dado el acceso que yo tenía a datos de pacientes y a gestiones financieras menores, necesitaban asegurarse de que no hubiera conflictos. Me propuso una reducción temporal de funciones, lo que en la práctica significaba menos horas y menos sueldo. Asentí sin discutir. No tenía margen. Cuando salí del despacho, sentí por primera vez el golpe físico de lo que Marcos estaba haciendo. No me estaba atacando directamente. Estaba retirando el suelo poco a poco. Ese mismo día, al volver a casa, encontré una notificación del banco en el buzón. Una carta formal, con lenguaje neutro, informándome de que la cuenta conjunta quedaba oficialmente cerrada y que los fondos se habían repartido conforme a un acuerdo firmado. Un acuerdo que yo no había firmado, pero que legalmente podía ejecutarse porque él había iniciado un proceso de separación con medidas provisionales. En la práctica, me quedé con menos de lo que esperaba y con pagos que ahora recaían solo sobre mí. Me senté en el sofá con la carta en la mano y no lloré. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado ocupada intentando calcular cómo iba a pagar el mes siguiente. Cuando Marcos llegó esa noche, no hubo discusión. Dejé la carta sobre la mesa y lo miré. Ya ha empezado, le dije. Te dije que te estaba informando, respondió. No te mentí. Me estás dejando sin nada. No, dijo. Te estoy dejando con lo que es tuyo. Lo otro era confianza, y esa ya no existe. Quise gritarle que era cruel, que estaba exagerando, que esto no hacía falta, pero cada frase se me quedaba atascada porque, por primera vez, entendí que no estaba actuando desde la rabia del momento. Esto lo había pensado. Lo había ordenado. Lo había ejecutado con una precisión que me daba miedo. Al día siguiente, el golpe fue distinto, más público, y mucho más humillante. Me escribió Diego por la mañana, nervioso, preguntándome si había pasado algo raro en mi trabajo. No entendí la pregunta hasta que, media hora después, me llamó directamente. Alba, necesito que me digas la verdad, dijo. ¿Tu marido sabe lo nuestro? Sí, respondí. Lo sabe desde hace días. ¿Y por qué no me lo dijiste? Preguntó, ya alterado. Me han llamado del trabajo. Han recibido una denuncia anónima por uso indebido del vehículo de empresa y por visitas fuera de ruta. Están revisando mis desplazamientos de los últimos meses. Sentí un vacío inmediato. No porque no supiera quién había sido, sino porque no esperaba que Marcos llegara hasta ahí. No había denunciado una infidelidad. Había señalado irregularidades laborales reales, cosas que Diego había hecho para verme, para quedar conmigo, usando recursos que no eran suyos. Marcos no había inventado nada. Solo había puesto el foco donde nadie estaba mirando. Diego, yo no sabía nada de eso, dije, y era verdad. Pues alguien lo sabía, contestó. Y no ha tenido ningún problema en usarlo. Colgué y me quedé mirando el móvil durante un buen rato. No sentí pena solo por Diego. Sentí miedo. Porque entendí que Marcos no estaba improvisando. Estaba desmontando todo lo que había tocado mi decisión, una pieza cada vez. Esa misma tarde,
Recibí una llamada de mi hermana. Me preguntó, sin rodeos, si era verdad que yo estaba saliendo con otro hombre y si por eso Marcos se había ido a vivir unos días fuera.